Buenas, mi nombre es Richard Andrés Flores Solarte, soy estudiante de Derecho de la Nocturna de la Universidad del SINU y hoy les vengo a hablar un poco de la teoría general del Estado. Vamos a trabajar varios temas como lo son el Estado, las formas de Estado, las formas de gobierno. ¿Qué vamos a trabajar del Estado? Del Estado vamos a trabajar el concepto, vamos a trabajar el origen y evolución y vamos a trabajar la soberanía. De la forma de Estado, trabajaremos el Estado unitario, trabajaremos el Estado federal y trabajaremos el Estado confederado. Y de las formas de gobierno, trabajaremos las formas de gobierno clásicas y las formas de gobierno contemporáneas. Entonces creo que no es más. Empecemos con lo que es el Estado. Vamos a trabajar el Estado desde diferentes puntos de vista. Trabajemos el Estado desde el concepto, desde el punto de vista del neoliberalismo. El neoliberalismo nos manifiesta que el Estado es una estructura generadora de reglas, o sea que es el ente encargado de generar reglas para una sociedad. Estas reglas van enmarcadas en una constitución, como por ejemplo las reglas del Estado colombiano van enmarcadas en la Constitución Política Colombiana, que son obedecidas por todos los ciudadanos. ¿Cómo así que por todos los ciudadanos? O sea que estas reglas van dirigidas a todos los ciudadanos en el caso de Colombia, que hacemos parte que estamos dentro del territorio colombiano. Ahora desde el punto de vista de la Real Academia de la Lengua Española. Desde el punto de vista de la Real Academia Española nos manifiesta que el Estado es una organización de tipo social, político, económico, soberano y coercivo. ¿Cómo así de tipo político, económico, social y coercivo? De tipo social porque el Estado está dentro de toda la sociedad. De tipo político, como vemos que el Estado se da por medio de la política. Económico porque tiene que implementar economías en cada país que asiste. Soberano porque tiene que ejercer un poder soberano. Y coercivo porque en muchas ocasiones esas reglas que dicta el Estado, recordemos que una de las características de las normas es que sean coercivas. Entonces esas reglas que están enmarcadas en la Constitución tienen que ser coercivas, que regulan a través de instituciones la vida de un determinado territorio. En fin, ¿cuál es el fin del Estado? El fin del Estado es buscar regular la conducta de todas las personas que hacen parte de determinado territorio. Por ejemplo, lo que busca las reglas que dicta el Estado colombiano, que están citadas en la Constitución, es regular las conductas de todas las personas que hacemos parte del territorio colombiano, para así tener un control y buscar un bien común. Ahora, Max Weber nos manifiesta que el Estado reclama para sí el monopolio sobre la violencia legítima. El Estado tiene sus orígenes en las primeras sociedades. Su desarrollo permitió relaciones de poder en el aspecto social y económico, como por ejemplo, hablamos de algo de que quien tiene poder económico siempre busca transformarlo en poder político para así ejercer el poder y control sobre un determinado territorio y de una sociedad. Otro desarrollo que permitió fue comercializar sus productos resaltados de la agricultura. Y otro es la tenencia de tierras, la cual permitió la estratificación social. ¿Por qué? Porque entre más tierra tenía, pertenecía a un estrato mayor. ¿Cómo así? Eso es algo económico, que lo que vemos hoy en día, lo que llamamos los estratos sociales, como por ejemplo los que están en extrema pobreza aquí en Colombia,
que según hacen parte de estrato 1, los pobres hacen parte de estrato 2, y así después sigue un estado como lo pongamos, le podemos llamar la nobleza, como estrato 3 o estrato 4, y por último los estratos 5 y estrato 6, que son los que poseen mayor riqueza. ¿Esto qué generó? Esto generó un intercambio comercial y generó la necesidad de centralizar una autoridad. ¿Cómo así descentralizar una autoridad? ¿Esto para qué? Esto para ejercer el control, ya que como todos no podemos mandar o todos no podemos ejercer el poder, entonces lo que se hace es que el pueblo, en el caso una sola persona o un grupo de personas ejerzan el poder. Sigamos con el ejemplo de Colombia. En Colombia nosotros, el pueblo, elegimos a un representante por un periodo de 4 años para que él nos represente y tenga el poder para así ejerza un control sobre determinado territorio y busque el bien común para la sociedad. ¿Qué permitió ejercer el control? Permitió el surgimiento de dos tipos de estados, que son la polis griega. Recordemos que las polis griegas fueron los primeros estados-nación que se crearon y surgieron en Grecia, donde los estados-nación, las personas se organizaban en pequeños grupos, en pequeños clanes, se fueron agrupando para así, de ahí fue donde fue surgiendo el estado. Y los imperios, tenemos muchos ejemplos de imperios, muchos antecedentes, como uno de los imperios más resaltantes es el Imperio Romano. Recordemos que vieron los imperios romanos de Oriente y imperios romanos de Occidente. Hablemos un poco del feudalismo. Feudalismo se da como un sistema de poder militar y de relaciones entre el amo y el vasallo. ¿Cómo así? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cuál era el amo? El amo era el rey. Entonces, ¿qué era lo que hacía el rey en el feudalismo? El rey le entregaba una parte de las tierras a los señores feudales para que ellos la manejaran. Así los señores feudales llegaban y cobraban los impuestos y todo eso hacían el trabajo del rey, o hacían como el trabajo de los militares y le daban al rey su parte, y ese era un trato que hacían entre ellos, fundamentado en jerarquías sociales, económicas y políticas. También se puede decir que con la decadencia del feudalismo nace el concepto de soberanía. Quiere decir que la soberanía nace cuando muere el feudalismo o con la decadencia, con la caída de él. Y también surgen las bases para el desarrollo del Estado moderno, donde nace el Estado moderno absolutista también. Entonces, ¿qué nos queda de esto? Nos queda que las bases del Estado moderno surgen con el concepto de soberanía. ¿Cuál es el Estado moderno? Es el Estado en el que vivimos hoy en día. Hablemos ahora de las formas de Estado. Las formas de Estado se clasifican en Estado unitario, Estado federal y Estado confederado. El Estado unitario está caracterizado por regirse por un solo gobierno, el cual extiende todo su poder sobre el territorio, dicta sus leyes sometidas teniendo al ciudadano a través de ellas. ¿Qué vemos del Estado unitario? Recordemos que el territorio está delimitado por las fronteras, entonces donde acaban las fronteras de ese territorio, ahí es en ese Estado unitario el que tiene el poder ejerce el control sobre ese determinado territorio. El Estado federal se caracteriza por ser un estado dividido territorialmente en otros estados, el cual se reserva su poder en determinados campos, tal como los tratados internacionales, los cuales tienen sus propias atribuciones
y son independientes del Estado central o principal. Pero ojo con esto, que sean independientes del Estado central o principal no quiere decir que gocen de una 100% de autonomía. Tienen un grado de autonomía, pero están basados en una constitución superior que los rige. Otra es que tienen un poder en sí mismo, pues tienen su propia constitución. Eso no se le puede quitar. Y gozan de leyes propias de carácter civil y penal que no necesariamente son iguales entre cada una de ellos. Del Estado federal, un ejemplo del Estado federal podemos ver, uno de los que vemos hoy en día más importantes son los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América son un Estado federal porque cada Estado tiene su propia constitución, tiene sus propias leyes, pero recordemos que estas leyes están basadas en estas pequeñas constituciones están basadas en una constitución general. Como por eso es que vemos que en algunos estados de los Estados Unidos está aplicada la pena, está abolida la pena de muerte y en otros no, por la autonomía que tiene cada estado de su propia constitución. Estado confederado está caracterizado por ser la representación de la unión de estados que ceden parte de su poder a un poder central, los cuales gozan de libertad para abandonar esta confederación cuando así lo requieran. Una vez se separan del poder central, tienen sus propias atribuciones como en el caso del Estado federal. Es decir, que tienen algo parecido, esto es algo que tienen en común el Estado federal y el Estado confederal. Vamos ahora a hablar de las formas de gobierno. Formas de gobierno son muchas. Se clasifican en las clásicas y contemporáneas. Hablemos de las formas de gobierno clásicas. Empecemos con las monarquías. Las monarquías se caracterizan por tener su origen en la historia política de los pueblos, tener un rey en el cual se concentra el poder absoluto y es sucedido por un heredero que naturalmente es un hijo familiar directo según sea el caso. Por eso es que vemos que los reyes siempre se habla de primero, segundo, tercero, el rey octavo, el rey quinto, dependiendo del hijo, el nieto y así sucesivamente de cada rey. Las monarquías se clasifican en monarquías parlamentarias o constitucional, monarquías autoritarias y monarquía híbrida. La monarquía parlamentaria o constitucional. Esta monarquía se distingue, ¿por qué? Monarquía se distingue porque el rey tiene un poder limitado en función de la intervención del parlamento. Quiere decir que el parlamento interviene en los asuntos del Estado. Otra de las cosas por las cuales se distingue esta monarquía parlamentaria es porque la constitución del reino es quien le da los límites a los diferentes poderes. Por último, el parlamento está dividido en tres poderes, como lo son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Monarquía autoritaria. Se distingue porque el rey concentra todo el poder y gobernaba autoritariamente sobre el territorio, imponiendo impuestos a toda la ciudadanía. Y otra de las cosas por las cuales se distingue es por tener su fundamento en la legalidad divina, donde se manifiesta que el poder del rey proviene del poder de Dios. Vemos que en la antigüedad, supongamos, vayámonos a Egipto, donde los faraones tenían un poder absoluto, ya que se hacían llamar reyes en la tierra, dioses. Entonces, los ciudadanos al ver que el rey se proclamaba un dios, temían de él. Monarquía híbrida. Se distingue por tener
un rey con poder absoluto, pero que a su vez permite la intervención de los contenidos de una constitución. Tener su fundamento en la legalidad divina, donde se manifiesta que el poder del rey proviene del poder de Dios. Como vemos, un claro ejemplo es el de España, donde el rey tiene un poder absoluto, pero es un poder que está basado sobre algo mayor, o sea, sobre una constitución. Todo lo que el rey puede hacer cualquier cosa, pero basado en la constitución. Y también se dice que el rey, el poder del rey es un embajador de Dios en la tierra, que lo que el rey dice o proclama es porque así Dios lo quiere. Otra de las formas de gobierno clásica es el absolutismo, muy frecuente en la antigüedad. El absolutismo se caracteriza por ser una forma de gobierno y régimen político típicos del antiguo, ya les decía, muy común en la antigüedad. Proclamar que el monarca es el Estado, quiere decir que el rey que gobernaba se proclamaba como si él fuera el Estado. Y otra, la inexistencia de autoridad mayor que la palabra del rey, quiere decir que el rey era la máxima autoridad de todo, no había nada por encima de él. En las características de ser una forma de gobierno y régimen político típico del antiguo, el cual tenía una ideología donde el poder político del rey no estaba sujeto a ninguna limitación, solo a la ley divina o de Dios, quiere decir que nadie podía contradecir lo que él decía y todos tenían que obedecer, ya que el único que podía reprocharle algo era Dios. Proclamar que el monarca era el Estado, por lo que los poderes públicos emanaban de su voluntad y estaban subordinados a sus consideraciones. La inexistencia de autoridad mayor que la palabra del rey, por lo que las majestades no se encontraban sujetas a ninguna ley posible, quiere decir que no había ley alguna sino más que la del que gobernaba. La aristocracia. Este es otra de las formas clásicas de gobierno muy importante, ya que fue hablada por muchos grandes pensadores como fueron Platón y Aristóteles. Pero para empezar a hablar de esta, empecemos a ver dónde surge la palabra aristocracia. Dice, surge en Grecia en el siglo VIII a.C. y proviene de dos palabras griegas, aristo, que significa mejor, y kratos, que significa poder de gobierno. Quiere decir el gobierno de los mejores. Se caracterizaba porque sus gobernantes eran personas cultas que poseían mucha riqueza y eran elegidos por linaje o también eran elegidos por herencia. Platón, como les hablaba ahorita de Platón, Platón consideraba que la aristocracia era el gobierno de pocos y era la mejor forma de gobierno para el hombre. Esto era lo que nos decía Platón, un filósofo muy importante, discípulo de Sócrates. Y Aristóteles consideraba que la aristocracia era una de las formas de gobierno justa porque respetaba la ley y perseguía el bien común. Pero entonces, ¿quién debía gobernar en la aristocracia? Para Platón y Aristóteles consideraban que en la aristocracia debían gobernar los sabios, filósofos, intelectuales y demás. Otra de las formas de gobierno clásica es la oligarquía. Esta forma de gobierno surge en Grecia, donde el poder es ejercido por un grupo reducido de personas que gobiernan. Se caracterizaba porque sus gobernantes tienen intereses particulares y personales. ¿Cómo así intereses particulares y personales? Quiere decir que no buscaban un bien común, sino que buscaban más que todo enriquecer a unos pequeños sectores políticos, pequeños sectores de personas
o enriquecerse los mismos que gobernaban y el pueblo no recibía grandes beneficios. Donde la riqueza es su principal punto de interés más que la consolidación del poder político, como ya les decía. Lo que buscaba la oligarquía era, los que gobernaban en la oligarquía lo que buscaban era enriquecerse, enriquecer a su familia y a pequeños sectores políticos. El republicanismo. Esta forma de gobierno proviene del latín res publica, que significa la cosa pública, la cual proviene y defiende la república como el modelo de gobierno óptimo para un Estado. Quiere decir óptimo para un Estado, quiere decir que el republicanismo puede ser la mejor forma de gobernar un Estado-nación. Como el modelo de gobierno óptimo para un Estado, como les decía. El republicanismo se caracterizaba porque el pueblo elige a sus representantes a través de un sistema electoral. Otra de las características era que hay una participación activa de los ciudadanos en la política, pero además existe una división de poderes que permite un control de los mismos. Se le da la existencia de la virtud cívica representada en libertad, igualdad, justicia y bien común. Es muy interesante este republicanismo porque veamos donde aquí esta parte donde dice que además existe división de poderes que permite un control social. ¿Cuál es esta división de poderes? Por ejemplo, aquí en la República de Colombia vemos que el poder está dividido. Existen tres ramas que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿De qué se encarga el ejecutivo? El ejecutivo está en cabeza del presidente, luego gobernadores, alcaldes, etc. El legislativo son los que emanan las leyes, pero hay una regulación de poderes porque el regulativo emana las leyes, el legislativo está conformado por senadores y diputados. Los senadores que representan la nobleza y los diputados que representan la voz del pueblo. Entonces hay una equidad de poderes. Entonces, pero vemos que si el legislativo puede sacar las leyes, pero si el presidente no las firma, estas leyes no son aprobadas. Otra forma de gobierno clásica es el constitucionalismo. Esta forma de gobierno tiene sus orígenes en la Revolución Francesa en 1789. En esta etapa se instauró un modelo de Estado liberal de derecho. Recordemos algo de la Revolución Francesa. Recordemos que en la Revolución Francesa fue donde se declararon los derechos del hombre y del ciudadano, el cual establece la organización de un Estado a través de una ley suprema. Esta Revolución Francesa se dio en el mandato del rey Luis VI, a quien en medio de la revolución decidieron cortarle la cabeza. Asegurar al pueblo la igualdad, el goce de sus derechos naturales, organice y limite los poderes del Estado. Las primeras constituciones. Aquí viene algo muy importante. La primera constitución de la actualidad que hoy vivimos es la Constitución de los Estados Unidos en 1787. Luego sigue la Constitución de Francia en 1791, después de la Revolución Francesa, que se diera la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Recordemos que la Revolución Francesa tomó de modelo la Constitución de los Estados Unidos. Por último, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoy en día ya no existe, que se disolvió, e Inglaterra, después de la Primera Guerra Mundial, adoptaron constituciones con cambios en su estructura. Contemporánea. Ya vimos las formas de gobierno clásicas, ahora bien
miremos las formas de gobierno contemporáneo. Las formas de gobierno contemporáneo. ¿Cuáles son? El presidencialismo y el parlamentarismo. El presidencialismo se caracteriza por elecciones directas e independientes de los órganos de poder. ¿Cómo así que elecciones directas e independientes de los órganos de poder? Supongamos, vemos que en las elecciones de poder, el presidente es elegido en una elección y los senadores en otra, los cuales son ejecutivo y legislativo. El ejecutivo, como ya decía, en cabeza del presidente, y el legislativo el de los senadores. Elección por periodo fijo. Otra de las características es elección por periodo fijo. ¿Cómo así por periodo fijo? Como vemos aquí en Colombia, el periodo del presidente es de 4 años y solo tiene derecho a reelegirse una sola vez, ya que la Constitución así lo dicta. ¿Y esto para qué se da? ¿Por qué elección de periodo fijo? Porque vemos que si no hubiera un periodo determinado, ya no sería presidencialismo, sino que se convierte en otra forma de gobierno, como lo puede ser una dictadura, una oligarquía, etc. Representación de un presidente, el cual concentra la integridad de las competencias del Ejecutivo. Como le decía, el presidente es quien encabeza la rama ejecutiva, siendo independiente del legislativo. Como le decía, cada poder goza de una independencia. El parlamentarismo está caracterizado está estructurado por el poder ejecutivo y el poder legislativo. Quiere decir que solamente hay dos ramas de poder, el ejecutivo y el legislativo. El poder ejecutivo está representado por un jefe de Estado o jefe de gobierno, que en este caso sería el presidente. Un jefe de gobierno que puede ser, como les decía, el jefe de gobierno, que puede ser un primer ministro, un presidente de gobierno o un canciller.